Hola, hola a todos. ¿Se me escucha? ¿Se me ve? ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a empezar el 14º encuentro del seminario. Quería que hoy trabajemos algunas vecindades que hemos anticipado en el encuentro anterior y que en esta parte de la clase Lacan le dedica una mención, iba a decir un desarrollo, pero no son desarrollos, son menciones, pero menciones muy importantes. Habíamos trabajado la vez anterior la cuestión del saber inconsciente y lo habíamos concebido como formado por elementos que se articulan por relaciones de vecindad. No eran las relaciones de orden a las que estábamos acostumbrados, sino que decíamos son vecinos. El saber del inconsciente está constituido por elementos que se asocian en relaciones de vecindad. Y habíamos dicho que a partir de esas relaciones de vecindad es que podemos hablar de un saber. No así cuando hablábamos de la insistencia de la Lange, que eran S1 dispersos, decíamos, ni bien podemos establecer relaciones de vecindad, recién ahí podemos hablar de un saber, del saber del inconsciente. Pues el saber, por definición, es un hecho de articulación. Articulación hecha por relaciones de vecindad. Y lo habíamos concebido a este saber inconsciente como un conjunto abierto, sin ningún elemento que funcionase como un uno unificante a la manera, por ejemplo, del nombre del Padre, que constituía un conjunto cerrado. Lo habíamos trabajado constituido por relaciones de vecindad y por otro lado unas relaciones de vecindad que determinan un conjunto abierto. Perdón, estoy admitiendo colegas. Bien. Me gustaría que hoy trabajemos una primera relación que tiene que ver, una relación de vecindad, que tiene que ver con el saber del inconsciente y con la verdad. ¿Qué relación hay entre ellos? Porque la práctica analítica, lo hemos visto muchas veces, no se sostiene sin la dimensión de la verdad. La práctica analítica no se sostiene, no puede tener lugar sin lo que llamamos efectos de verdad u operación verdad. ¿Sí? Y clínicamente me gustaría que arranquemos de lo más cercano al dato clínico, ¿no? Lo más cercano a la descripción clínica. Nosotros conocemos la aparición de efectos de verdad en el dispositivo. ¿Sí? Porque estos efectos de verdad a veces tienen como una especie de presentación fulgurante. En un sueño, en un furcio, en un acto fallido. En cualquiera de esos tropiezos ubicamos la aparición de un efecto de verdad que tiene una presentación fulgurante, como un relámpago. Pero sabemos también que a veces tienen un efecto más bien evanescente. Son perecederos, pues no se mantienen de forma permanente. No es que aparece un efecto de verdad y una vez que aparece uno lo anota en un cuaderno y eso queda fijo como un momento
que no lo altera la mecánica misma del análisis hasta su finalización. Pues bien, no. Tenemos muchos efectos de verdad que tienen esto. Son perecederos. Es como un relámpago que ilumina un momento y luego deja de iluminar. ¿Sí? Entonces, si es que no se sostienen de forma permanente y si es que nosotros sostenemos que hay un saber del inconsciente escrito, ¿qué relación puede haber entre la verdad y el saber del inconsciente? La pregunta, esta pregunta cabe, no va de suyo. No va de suyo porque hay que explicar, y Lacan lo explicó de muchas veces, de muchas maneras, muchas veces, de muchas maneras, cambiando los argumentos, porque no es algo que uno pueda decir, va de suyo el hecho de que una práctica en la cual se juega la dimensión de la verdad produzca una cristalización, una precipitación de algo que nosotros decimos, esto es real, no es algo que vaya de suyo. ¿Sí? No es algo que vaya de suyo, que a través de la operación verdad se pueda postular y obtener un saber real escrito. ¿Sí? De tal manera que a la altura de este seminario, Lacan va a plantear una relación de vecindad. Son vecinos y tenemos que ver qué tipo de vecinos son, la verdad y el saber del inconsciente. ¿Okay? Y habíamos dicho que el saber del inconsciente es un conjunto abierto, no todo, y así como ese saber del inconsciente es un conjunto abierto, que tiene un efecto, por lo tanto, no todo, por lo tanto, de otro barrado, la verdad tendrá las mismas características. La verdad tiene las mismas características, no es una verdad toda, lo que le haría un conjunto cerrado, fruto de un elemento unificante, que sería el garante de la verdad, tipo nombre del Padre, que implicaría poder decir a la verdad de la verdad. Entonces ya arrancamos planteando que la verdad también es no toda, también es, como el saber del inconsciente, un conjunto abierto, ¿no? Sin ningún elemento unificante. De tal manera que podemos decir que en un análisis no se llega nunca a una verdad toda. Nunca vamos a alcanzar una verdad toda, pero en el despliegue de la operación verdad se van precipitando un determinismo opaco, un determinismo oscuro, que se repite y que concebimos como un saber escrito, al que hemos llamado compulsión de repetición. Insisto, no va de suyo. No va de suyo que una práctica que tiene una operatoria, un operador, lo que llamamos la operación verdad, y va produciendo verdades, va dejando caer una serie de determinismos que el analizante te dice han sido marcas, han sido elementos que me han marcado, tenga o no tenga yo conciencia de la dimensión del campo que estaba determinado por esa marca, y esa marca como tal no se sostiene de los efectos de verdad. Se operan efectos de verdad y resulta que en el encuentro va apareciendo eso que Freud llamaba compulsión de repetición. Más allá e incluso diría independientemente de los efectos de verdad. ¿Sí? Una compulsión de repetición que nos hace decir genio y figura hasta la sepultura.
he entrado en un dispositivo analítico, he desplegado la dimensión de la verdad, me he encontrado con efectos de verdad, pero resulta que en ese despliegue, y no precisamente por la verdad, van sedimentando, se van precipitando, se van cristalizando ciertos determinismos que decimos, esto está escrito. ¿Eh? Es algo muy sensible cuando un análisis atraviesa momentos en que prácticamente los efectos de verdad ya no aparecen. Porque es verdad que al principio, en un análisis, aparecen efectos completamente sorpresivos para el analizante. Pero hay un momento, no sé cuál es la experiencia clínica de ustedes, hay un momento que el dispositivo analítico no produce verdades, no se producen esas verdades, y lo que empieza a ver es lo que Freud decía, bueno, en transferencia, el tipo ya no recuerda más y empieza a repetir. Y empieza a repetir conforme un libreto, y conforme un libreto que es tan fijo, ese tipo de libretos, erigir un ídolo para luego poder desbancarlo, para luego hacerlo caer del atril, del escabel en que yo mismo lo había puesto. ¿Sí? Entonces uno dice, esto está escrito. ¿Sí? Este determinismo está escrito, que dicho de la manera en que nosotros vamos avanzando, diríamos que son unas relaciones de vecindad muy estables. Aparecen unas relaciones de vecindad muy estables, tan estables que incluso no se dejan perturbar por los efectos de verdad. Son relaciones tan estables, estos libretos, son relaciones de vecindad tan estables que incluso uno las puede interpretar, y esto pasó por su relación con su papá, y esto pasó por su relación con su mamá, y te dicen, sí, muy interesante, y sin embargo esas relaciones de vecindad no se perturban. No se perturban, ¿sí? ¿Cómo se fundamenta el hecho de que a partir de un discurso estructurado como asociación libre y en el que operan efectos de verdad subjetiva, se llega a establecer un circuito de repetición? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo puede ser que hablando sin pensar lo que se dice, desplegando la verdad subjetiva, se deposite un saber real? Yo digo se cristalice, se deposite. No sé si ustedes recuerdan cuando veíamos la metáfora del alambique, ¿no? Se empieza a producir algo que es real. Jamás hemos dicho nosotros que la verdad tenga algo de real. Al revés, decimos es mimética, al revés, decimos es una verdad no toda, infinitamente dicha, es una verdad mentirosa, porque nunca puede ser una verdad toda, entonces ya acarrea cierta dimensión de mentira. ¿Sí? ¿Cómo puede ser que esto deposite un saber real? Porque sería más dable creer, para nosotros sería más intuitivo pensar que a partir de los efectos de verdad, a partir de pequeñas verdades, vamos a ir construyendo grandes verdades. No pensaría así, de a poquito, con un efecto de verdad, con otro efecto de verdad, construiremos la gran verdad, la verdad toda. ¿Sí? Y sin embargo, con los efectos de verdad se produce algo que no tiene nada que ver con la verdad. No tiene nada que ver con la verdad y de lo que decimos que es un saber. ¿Sí? Esta temática la van a encontrar en la página 56, cuando Lacan dice lo siguiente, cito: la verdad tiene un límite de un lado, por eso es medio de sí, pero del otro lado no tiene límite, es abierta, y es por lo que puede habitarla el saber inconsciente. ¿Ah?
Por un lado tiene un límite, pero por otro lado no, es infinita. ¿Ah? Tiene un límite, es decir, es medio decir, pero del otro lado no tiene límite, es abierta. Y es por lo que, esto es por lo que puede habitarla el saber inconsciente, porque el saber inconsciente es un conjunto abierto. ¿Mm? Tenemos que pensar la verdad como la serie de los números naturales. ¿Mm? Vieron que recién dijo, de un lado tiene un límite, pero del otro lado es abierta. ¿Sí? La verdad, como la serie de los números naturales que comienza con el 1, o como me corrigió una vez Amalia, con el 0, depende de las teorías y depende de las corrientes matemáticas, los números naturales, la serie de los números naturales comienza con el 1 o con el 0. ¿Sí? De ese lado tiene un límite, pero del otro lado no tiene un límite. El otro lado es un conjunto abierto. ¿Sí? El límite, lo que llama el límite en esta frase, es que no puede sino ser medio dicha. En este punto la verdad tiene un límite, no puede sino ser medio dicha. Y el no límite es que es infinitamente dicha. ¿Mm? Que no pueda sino ser medio dicha no quita el hecho de que es infinitamente dicha. Hay un infinito medio decir de la verdad. Y es por la propiedad de ser un conjunto abierto, al igual que el saber inconsciente, que hay una relación de vecindad entre ellos y que se deposita saber ahí. Por el hecho de la comunidad topológica que tienen al ser los dos saberes abiertos, conjuntos abiertos, Lacan dice, y entonces es que se puede depositar saber real ahí. Esto lo tendríamos que complementar de cuestiones que estuvimos viendo el encuentro pasado, cuando decíamos que una clase o un conjunto cerrado son necesariamente imaginarios. Para Lacan, cuando uno dice todos los hombres, eso es imaginario. El todo es un todo de imaginación. La verdad, todo dicha, solamente uno la puede imaginar. Y lo que puede haber es efectos de verdad que por aparecer en un conjunto abierto, esa dimensión de verdad puede ser habitada por el saber del inconsciente. Es la manera que encuentra Lacan de establecer esta relación de vecindad, que es la misma relación que vimos entre los anillos del nudo Borromeo. Son anillos que son vecinos, y entonces la verdad y el saber del inconsciente tendrán esa propiedad. Ambos serán no todos, de tal manera que el alambique de la verdad destilará saber escrito. Es como si yo les dijese, si uno aspira a la verdad toda, no va a salir de lo imaginario, pero sí, si funcionan existentes, existe este efecto de verdad, no todo, singular, puntual, es por este carácter que puede llegar a tener carácter real. Es por esta superposición de dos conjuntos abiertos que un efecto de verdad puede tener para un ser hablante un carácter real. ¿Sí? De tal manera que verdad y saber tendrán una propiedad no toda. ¿No? Saber no todo, verdad no todo. Y aquí, en este punto, el psicoanálisis se diferencia enormemente de la ciencia, diametralmente de la ciencia, porque la ciencia, para acceder a su real, elimina, forcluye la dimensión de la verdad. En cambio, el psicoanálisis pasa necesariamente por la dimensión de la verdad,
toda medio dicha para que de esa manera se pueda depositar algo real. Lo real de la ciencia se alcanza por la forclusión de la verdad en la medida en que la ciencia plantea una combinatoria de letras, una combinatoria de cálculos a lo que lo real responde. La ciencia en sí misma, la dimensión de la verdad, la forcluye, no le interesa. Le interesa lo real y lo real responde al cálculo. ¿Sí? El psicoanálisis es completamente distinto porque para acceder a algo real, a un real puesto, no a un real supuesto, a un real que esté ahí, se pasa por la operación verdad. Se los decía yo, francamente, cuando paso por este argumento, lo paso, lo repaso, le doy vueltas y me doy cuenta porque Lacan tantas veces dijo, no hay que darlo por sentado, decime cómo con una operación de palabra vos podés agarrar algo real. Porque por una operación de palabra podés construir mundos, podés construir historias. Es lo que en algún momento él llamaba el semblante, esa dimensión del significante que se acompaña de una encarnadura imaginaria. Uno puede construir mundos. De eso no cabe duda. Ahora decime cómo puede construir algo real. No es algo que va de suyo, ¿sí? Que sea un real para ese sujeto. Y Lacan dice, bueno, es el hecho de juntar dos conjuntos abiertos y en la comunidad topológica de ellos, la comunidad topológica entre ellos, aparecerán elementos que tienen un efecto de verdad pero un carácter real. Esto es real para mí. ¿Sí? Cosa que no sería real si el saber del inconsciente fuese un todo y la dimensión de la verdad fuese un todo. ¿Mm? De tal manera que Lacan, y esto ya venía desde la lógica proposicional, por eso lo dije, hablaba de los existentes, lo único real es el existente, la clase no existe. Por eso en una de estas páginas se van a encontrar que el hombre no es todo hombre, porque la clase no es el individuo, está haciendo referencia a esto. ¿Sí? Lo único que existe es un efecto de verdad como real. No hay la verdad más allá de ese efecto de verdad para un ser hablante. ¿Sí? Entonces el psicoanálisis pasa necesariamente por la dimensión de la verdad, es decir, que la dimensión de la verdad no cesa de escribirse. ¿Sí? El hecho de que el saber y la verdad sean conjuntos abiertos implica que ninguno se puede cerrar por medio del otro. Plantear dos conjuntos abiertos implica que ninguno de los dos se puede cerrar por el otro, por medio del otro. No vamos a encontrar un saber escrito real que clausure la dimensión de la verdad. Vamos a suponer a alguien que diga, he hecho un análisis y a través de mi análisis se ha sedimentado un saber, que ahora es un saber real, escrito, que por sus características anule lo que va a ser para mí efectos de verdad. ¿Sí? Ya lo sé todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son dos conjuntos abiertos. De la misma manera, ¿sí? Un análisis no puede producir una verdad, no puede producir una verdad que genere un saber todo. Algo así como he incluido mi análisis, lo sé todo y estoy a resguardo de lo contingente, de lo posible y de lo imposible. Imposible encontrar una verdad que genere un saber todo, o imposible encontrar un saber real escrito que anule los efectos de verdad. Dicho de otra manera,
por más verdades que aparezcan, no encontraremos un elemento real que funcione a la manera del nombre del Padre. Por más verdades que aparezcan, nosotros tenemos la posibilidad de encontrar elementos reales, de encontrar una dimensión real en la verdad, en un efecto de verdad para un ser hablante, pero nunca vamos a encontrar un elemento a partir de la operación verdad, un elemento real que funcione a la manera del nombre del Padre. Ese uno que permitía, ese uno unificante que permitía la constitución del todo. ¿Sí? Que genere un efecto de cierre. Estamos introduciendo la idea, pero es una idea que va a ganar cada vez más lugar en los últimos seminarios de Lacan. Lo que implica lo real en su relación con lo no todo. Y pensar cualquier cosa que sea todo ya del orden de lo imaginario. ¿No? Un saber todo no agarra ningún real. Si ustedes miran bien, o si ustedes recuerdan, cuando hicimos el seminario 20 y que pasamos por la clase del saber y la verdad, vimos esto explicado de otra manera. Lo vimos explicado en un triángulo donde decíamos que la verdad captura un real en el punto donde la verdad fracasa. La verdad no capta un real en el punto donde no fracasa. Es en el fracaso de la verdad, al leer como un efecto no todo, al leer como un efecto de conjunto abierto, que puede atrapar un real para un ser hablante. ¿Sí? Sin ningún tipo de efecto de cierre. Lo que clínicamente yo les diría no tiene necesariamente que implicar ningún tipo de coherencia con otros efectos de verdad. En este sentido son efectos de verdad que tienen la connotación de real y que operan como piezas sueltas sin un orden. ¿Sí? Esto fruto de una relación de vecindad entre conjuntos abiertos. ¿Sí? Bien, ahora decimos, después de esta argumentación de Lacan que estamos tratando de seguir, decimos, si el saber del inconsciente es una articulación hecha de vecindades que constituyen un conjunto abierto, tendrá una comunidad topológica con la verdad en tanto medio e infinitamente dicha. En tanto medio dicha y en tanto infinitamente dicha. De tal manera que intentar decirla toda implica que se pierda la dimensión real del saber del inconsciente. Intentar decirla toda implicaría que se pierda la dimensión real del saber del inconsciente. Implica que se pierda su relación de vecindad como conjuntos abiertos. Lo que les propongo de esto es que retengamos lo siguiente. Es por el hecho de medio decir infinitamente la verdad que se deposita, que aparece un saber real. ¿Eh? Un saber real no aparece por la pretensión de perseguir una verdad toda, sino que es por medio decirla, es por infinitamente medio decirla que se va a depositar en el dispositivo transferencial analítico un real. ¿Eh? Un saber que es un saber real. ¿Sí? Un saber que lo venimos estudiando como el saber de la compulsión de repetición, como eso que se repite.
Es interesante, digo, es interesante el argumento. Después uno lo puede discutir, no discutir, ¿m? Pero es por medio decirla, por no pretender decirla toda, que no conseguiremos un saber todo, que también sería imaginario, que no sería real, que se van depositando en la relación transferencial un saber real. Y es desde aquí que Lacan nos presenta un nuevo vecino que es el amor. Entonces va a dedicar unos párrafos al amor. ¿Sí? Nosotros habíamos visto que el amor es un decir en tanto acontecimiento. No sé si lo recuerdan, no lo vamos a repasar, pero decíamos que el amor es un decir en tanto acontecimiento. Decíamos que el amor nunca se ubica en lo dicho, porque a las palabras se las lleva el viento. A las palabras se las lleva el viento es una manera que decimos en Argentina. Las palabras, el campo de las palabras es siempre relativo. Me entendiste mal, lo que quise decir es otra cosa. ¿Sí? A las palabras se las lleva el viento. En cambio, ubicábamos el amor en un decir. No sé si recuerdan, en un decir sin ambajes, en un decir sin dudas, ¿no? En un decir que hace acontecimiento. Ubicábamos el amor en el plano del decir y decíamos, y los amantes intentan atrapar esto. Los amantes intentan atrapar esto. ¿Por qué lo intentan atrapar? Porque ni bien ubicamos el amor en la dimensión del decir, en el plano del decir, aparece la dimensión de la verdad. Es un hecho que si nosotros vamos a ubicar el amor en el plano del decir, va a aparecer necesariamente la dimensión de la verdad. Lo que comúnmente se llama el verdadero amor. Yo quiero un amor verdadero, yo no quiero un amor trucho, un amor falso. Yo no quiero un medio amor, yo quiero un amor verdadero. Y sí, ¿dónde lo ubicas? En el plano del decir, sí, pero tengo un problema, porque el plano del decir siempre introduce la dimensión de la verdad. Entonces ustedes deben haber escuchado muchas veces la frase, decís que me amás, pero ¿cómo sé yo que lo que decís es verdad? Porque en el dicho yo no puedo buscar de ninguna manera la verdad. Puedo decir que me amás y no me amás. ¿Cómo sé yo que lo que decís es verdad? Es apuntar directamente al plano del decir. Y cuando uno entra en este plano del decir, que ya introduce la dimensión de la verdad y su medio decir, ya entramos en el tema en la dimensión de la tragicomedia de los sexos. Vamos a decir la tragicomedia de la vida amorosa, no de los sexos. A los sexos vamos después. Por ahora estoy con el vecino amor, con Apolo, con Cupido. ¿Sí? Entramos en cierta dimensión de tragicomedia. Y digo tragicomedia porque uno se ríe, porque le produce ciertas resonancias. Sí, vos decís que me amás, pero ¿cómo sé yo que me decís que me amás? Entonces introduce ciertas resonancias que nos producen risa. ¿Sí? Pero son cuestiones que despiertan mucho sufrimiento y mucha locura clínica. Este medio decir amoroso, ¿sí? Produce mucha locura clínica. Cuando escribía esto me imaginaba un diálogo. ¿Sí? Me imaginaba un diálogo entre dos partener a quien nombré 1 y 2 para evitar líos. ¿Sí? Entonces 1 dice, nunca me decís que me amás. Eros, sí, Ana Laura, Eros, efectivamente. Yo dije Apolo, Cupido, bueno, Eros. ¿Sí? Uno dice, el partener 1 dice, nunca me decís que me amás.
El 2 responde, no lo digo, pero lo hago. El 1 le dice, está bien, pero yo necesito que vos lo digas. Y 2 le dice, ok, yo lo digo, pero siempre que lo digo, planteas la cuestión de cómo saber si lo que digo es verdad. Y ya hemos visto que no se puede salir del plano del medio decir de la verdad en el amor, pues el decir amoroso es no todo. O sea, me imaginé un 2 que lee a Lacan, ¿sí? Un 1 que lee a Lacan también y un 2 que le puede responder a 1 en ese plano. Pero uno le diría, ok, acepto que no podés más que medio decir la verdad del amor, pero necesito que la digas infinitamente. ¿Sí? Hace 1 año o 2 años, yo traje un libro de Line que se llama Me Amas, que no sé si lo subimos al blog en su momento, que me pareció que era un libro que esto lo expresaba maravillosamente. Diálogos interminables entre los amantes que daba lugar a todo tipo de malentendido, pero porque uno quería que el otro diga algo que solo se puede medio decir. ¿Sí? Y lo loco, por eso dije que es un tercer vecino, es que el amor pide esa palabra. ¿Eh? Los amantes piden esa palabra. ¿Sí? El amor pide esa palabra. La relación amorosa supone que entre el que ama y el amado y viceversa, debe haber una palabra que necesariamente pone en juego la dimensión de la verdad. ¿Ah? El amor pide esto. ¿Y cómo sé yo? Y bueno, porque te lo digo, sí, pero me lo decís, ¿y cómo sé yo que lo que decís es verdad? Genera mucha locura. Entonces ahí tenemos, porque primero era la relación de vecindad entre el saber real y la verdad. Ahora tenemos una relación de vecindad entre la verdad y el amor. ¿Sí? No sé si captan que son vecinos. ¿Sí? Y el amor. Que exige esta palabra que necesariamente pasa por la dimensión de la verdad. Y en este punto ustedes van a encontrar en la página 56, en mitad de esta temática, que Lacan dice, el amor son 2 medios decires que no se recubren, y esto es lo que le da su carácter fatal. Fíjense qué palabrita usa. Esto le da, por eso yo digo, nos reímos, claro que nos reímos. Cuando nos reímos es que un real ha sido tocado ahí. Cuando uno se ríe es porque hay algo en el cuerpo que ha sido tocado. De hecho, la risa muchas veces es una buena señal de que una interpretación ha tocado algo. Por más que uno no lo pueda explicar, no puede explicar qué. Sí, nos reímos, pero nos reímos porque para no llorar, vamos a decir, nos reímos porque esto causa mucha locura y Lacan dice, esto tiene un carácter fatal. ¿Sí? Dice, el amor son 2 mediodecires que no se recubren, ¿no? Y esto es lo que le da su carácter fatal. La expresión que no se recubren, que ahí ha sido traducida como tal, ¿sí? Significa también que no se corresponden, que no hay una correspondencia entre ellos. El amor son 2 mediodecires en los cuales no hay una correspondencia. Y es en esta cuestión, lo digo en términos más generales, que hay ahí un carácter fatal. ¿Sí? Me gustaría que nos acerquemos a este carácter fatal de esos 2 vecinos. ¿Sí? De este carácter fatal que tiene esta relación. Esta relación entre 2 mediodecires, esta relación entre 2 mediodecires amorosos. Y para acercarnos a este carácter fatal, les propongo que pensemos algo perturbador, que juntar a los 3 vecinos. Habíamos en el amor, que juntemos a los 3 vecinos. ¿Sí? Entonces le digo, vamos a encontrar algo perturbador.
que es, si la dimensión libidinal del amor pide esa palabra, que pone en juego el medio decir de la verdad, en ese encuentro se va a precipitar saber inconsciente. Lo repito, si la dimensión libidinal del amor pide esa palabra que pone en juego el medio decir de la verdad, en ese encuentro amoroso se va a precipitar saber inconsciente. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que ese mecanismo que opera en el psicoanálisis de manera elucidada, ¿no? El hecho de que se precipite un saber real, si aparece un amor transferencial en el camino del medio decir de la verdad. Esto pasa en el análisis, ¿no? Si en el dispositivo se precipita un saber real, en la medida en que aparece un amor transferencial en el camino del medio decir de la verdad, eso funciona también en otras prácticas que ponen en juego la palabra y el medio decir de la verdad. Uno decía, esto es privativo del psicoanálisis. Lacan dice, no, fíjate que en otras prácticas que se ponga en juego el medio decir de la verdad, va a aparecer una dimensión libidinal y aparte va a aparecer la sedimentación, la precipitación de saber real. Otras prácticas, por ejemplo, el tarotista de confianza, la gitana, el confesor, lo que ahora no existe como tal, pero en un momento era el director de conciencia, Sor Juana Inés de la Cruz tenía uno bastante famoso cuyo nombre ahora se me esconde en el olvido, pero cualquier práctica que tenga esto va a aparecer saber real, se va a sedimentar. Por poco que visites al tarotista o a la numeróloga o a una cantidad de veces, si se ponga en juego el medio decir de la verdad, va a aparecer una relación transferencial y se va a precipitar un saber real. Ahora bien, este mismo mecanismo va a funcionar en una transferencia salvaje no elucidada. Este mismo mecanismo va a aparecer en una relación de pareja, en la medida en que una relación amorosa de pareja es una relación transferencial, que no sale de los efectos imaginarios de la transferencia. Es algo perturbador pensar que en una relación transferencial salvaje, no lucidada, se va a depositar elementos de un saber real. Se va a precipitar allí saber inconsciente sin análisis. Es perturbador pensarlo así. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese saber escrito real está por definición más allá del principio del placer. Por definición, esto está más allá del principio del placer. Entonces, tarde o temprano va a aparecer en la escena amorosa eso que nos hace decir genio y figura hasta la sepultura. ¿Sí? Es decir, lo digo en corto, el amor mismo lleva más allá del principio del placer al padecimiento. ¿Sí? Son cosas, a mí me parece algo perturbador en la medida en que cuando en un dispositivo analítico, en una relación transferencial articulada a la operación verdad, al medio decir de la verdad, se van depositando elementos en transferencia, vecindades en transferencia que van más allá del principio del placer y se repite,
uno tiene la posibilidad de hacer algo con eso. Ya sabemos que eso no responde a la interpretación en tanto efectos de verdad, no responde a la interpretación como nombre del Padre, no responde a la interpretación que quiere producir una escena 2 a partir de una escena 1, pero por lo menos da la posibilidad de que en transferencia uno trate de manejar eso. Pero si eso aparece en toda relación amorosa, en la medida en que es un verdadero amor, esto va a aparecer en la escena y uno de los dos va a decir, otra vez vos y todas tus mierdas, otra vez volvés al mismo lugar, pero no ves que estás enferma, o el otro, o la otra, no ves que estás enfermo, que tenés que ir a un analista, no ves que una y otra vez volvés al mismo lugar, y uno que tiende a pensarlo, bueno, son dos neuróticos, ¿qué querés? ¿Viste? Es una cuestión de carácter. Y Lacan te diría, no, que sean dos neuróticos, que sea una cuestión de carácter es lo de menos. El amor mismo produce esto. ¿Ah? Es una manera de presentar al amor, esta que no siempre Lacan ha tenido, no van a pensar que toda la teoría imaginaria del amor, del estadio del espejo, tenía algo de esto, ni que el amor del seminario 8, del seminario 10, tenía algo de esto. Esto está diciendo, te está jugando la dimensión del amor en el plano donde en medio del ser de la verdad, y va a decir, necesariamente todo amor va a conducir al padecimiento. No sé ustedes qué piensan, pero yo creo que la palabra fatal que utilizó, algo nos está diciendo el muchacho. Esto le da su carácter fatal. ¿No? Fuerte. Estos dos mediodecires. ¿Sí? Estos dos mediodecires. Entonces nos va, en este plano tan lindo, tan elogioso de lo que es el amor, ¿eh? Este plano tan elogioso de lo que es el amor para Lacan, nos va a plantear que es una manera en que les propongo, una lectura que les propongo, y que tiene que ver con que la relación entre esos dos mediodecires, que tienen resonancias, esos dos mediodecires que tienen resonancias en el plano del amor, él los va a trabajar a partir de una noción topológica que es la noción de conexidad. ¿Sí? Entonces nos va a decir que la conexidad es antiintuitivo, pero lo voy a tratar de decirlo bien. La conexidad es una propiedad topológica en la cual un espacio es conexo si no se puede dividir en dos sin que se pierda algo. Un espacio es conexo, es topológicamente conexo si no se puede dividir en dos sin que se pierda algo. Dos espacios son disconexos, que es la noción contraria, si se pueden dividir sin que se pierda algo. La idea, que me parece a mí nos transmite Lacan, es que estos dos mediodecires que no se recubren, es decir, que no se corresponden, tienen que ser suficientemente distintos. No se recubren, no se corresponden, tienen que ser distintos. Esto es lo que en la página 56 él llama el caso privilegiado. Viene hablando del amor, ya nos dijo, son dos mediodecires que no se corresponden, no se recubren, viene hablando del amor y nos habla de un caso privilegiado en el campo del amor. ¿Sí? En el campo del amor, en su relación con el mediodecir y la verdad, y en su relación con el saber real que se depositará en ese encuentro transferencial. ¿Sí? Y dice, hay allí un caso privilegiado. En el caso privilegiado,
de que no se recubran, ¿eh? De que sean conexos, es decir, diferentes, que no se los pueda partir sin que sobre algo. ¿Eh? En el caso de que haya una distinción entre ellos, habría una resonancia de tipo abierto que genere una vecindad más bien soportable. ¿Eh? En el caso de que sean conexos a leer como suficientemente diferentes, ¿sí?, se genera una resonancia del tipo conjunto abierto que genera una vecindad más bien soportable, una vecindad borromea. Estamos juntos, pero no nos interpenetramos. ¿Mm? Estamos juntos, pero somos conjuntos abiertos. ¿Sí? Nuestros saberes inconscientes, nuestros mediodecires, tienen resonancias innegables, pero estamos anudados de manera borromea, ¿sí?, como conjuntos abiertos, ¿sí?, lo que genera una vecindad más bien soportable. Estamos agarrados, pero no estamos, no se hizo una galleta. Una galleta quiere decir un nudo muy difícil de desatar, ¿sí? En este caso, sería el caso en el que aparece lo más cercano a lo que podemos decir de la otredad, de lo otro del otro, de lo conocido y de lo desconocido del otro. Un tipo de resonancia que produce una vecindad de conjunto abierto, una vecindad borromea, y que te permite el escaso, el oscuro reconocimiento de lo otro del otro, de lo que es la otredad, ¿sí?, que te da algo que uno dice, sí, hay algún punto que es conocido, un punto que es desconocido, ¿sí? Diferente es el caso de dos mediodecires, de dos saberes que se recubren y se corresponden. Eso, dice Lacan, página 56, da lugar a un melimeló, que creo que ahí lo tradujeron como una mezcla confusa. Eso da lugar a un quilombo. ¿Sí? Cuando esos dos saberes se recubren, se corresponden, da lugar a un barullo. Eso daría lugar a una resonancia del tipo conjunto cerrado, del tipo nudo olímpico, que produce una vecindad insoportable, porque es imposible estar con el otro, pero es intolerable estar sin él. Cuando escribía esto, me leía y decía, estoy un poco oscuro y estoy un poco dark. Pero después dije, che, sucia mezcolanza, gracias Paula de Marco, una sucia mezcolanza. Ustedes imagínense una vecindad insoportable de tipo olímpico, ¿sí? Es imposible estar con el otro, pero es intolerable estar sin él. Lo que pasa es que vos pensás que, y hay algo donde el otro piensa que, pero lo que pasa es que yo pienso esto porque vos querés y se da así, y resulta insoportable la vecindad, y resulta imposible no estar sin. ¿Sí? En esta relación fatal, amorosa, los parteners, aún sin saberlo, saben dónde pegar para que duela y no pueden evitar hacerlo. El elogio del amor.
Está como para agarrar y meter en el banquete a Lacan, ¿no? Cuando estaban los muchachos ahí hablando del amor, antes que aparezca Alcibíades, Lacan se mandó una cosa así. Decía, sí, el andrógeno, la media naranja, la media, coincidimos en todo. Va a haber un quilombo ahí. Va a haber una cosa insoportable de gente que te dice, no puedo estar con, pero no puedo estar sin. Y sé que es ese. ¿Sí? En este sentido, para buscar un poco un soporte imaginario, para tratar de decírselos, se me ocurrió traer un tema para variar de Chico Buarque de Holanda, para variar, porque en Chico Buarque está todo, o casi todo, o está no todo, porque es real, que se llama De todas as maneiras. Es un tema que dice, de todas las maneras que hay de amar, ya nos hemos amado. Con todas las palabras hechas para sangrar, ya nos desangramos. Y ahora ya es tarde y está hermoso allá afuera, suelta mi mano, desclava las uñas de mi corazón que está apurado y se desboca latiendo loco cuando llega el verano. De todas las maneras que hay de amar, ya nos lastimamos. Con todas las palabras hechas para humillar, ya nos acariciamos. ¿No? Me parece que hay algo del poeta, no dije la canción entera porque repite algunas partes, es una canción donde uno le dice, ya nos hicimos mierda, largame un poco porque me las tomo, ¿sí? Evidentemente alguien conquistó una posición subjetiva donde dice, esto del otro, que no es del otro, que es mío, una sucia mezcolanza donde el otro saca lo peor de vos porque tiene lo peor de vos. O porque resuena en vos lo peor del otro, que es lo tuyo. Es una sucia mezcolanza. En la canción dice, largame un poco, que llegó el verano y está lindo y me quiero ir, sacar las uñas de mi corazón. Pero les quiero traer esta enorme dificultad de estos tres vecinos en la medida en que se deposita un saber más allá del principio de placer real en la relación amorosa misma, ¿eh? Como fruto del medio decir de la verdad. ¿Cómo salís de eso cuando se recubren esos dos saberes, esos dos medio decires? ¿Sí? ¿Cómo salís de eso? Así que cada vez que entre al consultorio alguien que dice, yo lo he escuchado, X me hace sufrir, pero como le amo, no me puedo separar, enciéndanse un cigarrillo, ármense de paciencia y sepan que eso no se cura de la noche a la mañana. ¿Ok? Bien. De aquí, del amor y de esta enormemente hermosa visión del amor, Lacan nos va a empezar a hablar del coger. Fíjense cómo veníamos con las vecindades, porque todo esto arrancamos en la vecindad del saber del inconsciente, la vecindad del saber del inconsciente con la verdad, la vecindad de esto con el amor, la vecindad... Que sean vecinos implica, pero necesariamente pasa que en una práctica donde se juegue el medio decir de la verdad, siempre va a aparecer el amor. Esto ya se acuerdan en el seminario 11, cuando decía, ¿no? La dimensión epistémica y la dimensión libidinal. Siempre que se juegue el medio decir de la verdad va a aparecer una suposición de saber, va a aparecer una dimensión amorosa, ¿sí? Pero ahora nos habla de coger y nos da una nueva versión de foliar, de fornicio, ¿sí? de tener relaciones sexuales. Nos acerca una nueva versión de los encuentros posibles entre los sexos. Dijimos, no hay relación sexual escrita, ¿sí? Que sería para nosotros a esta altura lo mismo que decir que no hay nudo de la relación sexual. ¿Se acuerdan? Lo escribo cuando lo hago. Y si lo corto para ver cómo está hecho, quiere decir que ya no se escribe más, ¿sí? Que cesó de escribirse. Es posible que cese de escribirse,
¿eh? Entonces decimos que no hay nudo de la relación sexual, pero es un hecho que la gente coge. Es un hecho. La gente coge bien, coge más o menos, coge regular, pero coge. Y si coge es porque tiene un saber inconsciente que se lo permite. Un saber, de nuevo, hecho de vecindades. ¿Eh? En este punto de la ausencia de la relación sexual hemos puesto bocha de cosas. Hemos puesto algunas identificaciones, y hablábamos del tercer tiempo del Edipo y la identificación al ideal paterno, ¿no? Que nos sacaba del lugar de falo imaginario de la madre, y que permitía ahora, con ese ideal en el bolsillo, acercarse a las mujeres y coger, ¿no? O acercarse al otro, vamos a decir. A las mujeres suena. Pero bueno, está bien, bien vale decir a las mujeres porque es donde los quiero llevar, a un saber inconsciente masculino, que Lacan va a plantear acá. ¿Sí? Pero hemos puesto muchas cosas, hemos puesto las identificaciones, hemos puesto en ese punto que le permite a la gente coger sobre o con el fondo del agujero de la no relación sexual, hemos puesto discursos. Acá no lo hemos visto mucho, pero el discurso del amo es una relación entre semblantes que te permite sostenerte en una relación, en una escena sexual concreta. ¿Sí? Hemos intentado dar cuenta en ese agujero del encuentro a través de una escritura, que no va a ser la escritura de la relación sexual, porque es una escritura imposible, no cesa de no escribirse, pero hay escrituras que hacen algo posible, que la gente se encuentre y coja, a menos que ustedes tengan la idea de que la gente coge por una cuestión instintiva o cultural, porque le dicen tener que coger, pero no es la idea que tiene Lacan. Y para Lacan, para coger hace falta saber hacer nudos o trenzas. A mí me pasó hoy que estaba con la idea de la trenza y le daba vuelta a la idea de la trenza hasta el momento que dije no voy a hablar de trenzas. Porque cuando me había propuesto meter la cuestión de la trenza empecé a hacer acto fallido. Les tenía que mandar un nudo Borromeo, le tenés que mandar un nudo Borromeo, y primero me olvido de poner el goce fálico, después me olvido de poner el objeto A, entonces es como agarrar y decir, estoy sacando todo el lado macho y estoy con la trenza en la cabeza, y agarré y dije, basta de trenza. ¿Sí? Así que vamos a ver, por ahora, que la gente, para coger, tiene que tener un nudo, no una trenza, un nudo. Es decir, se coge si se sabe hacer un nudo. ¿Sí? Entonces arrancábamos de si la gente coge porque tiene un saber inconsciente y es un saber inconsciente hecho de vecindades, ¿sí? De anudamiento de elementos heterogéneos. ¿Sí? Lo primero que quiero decirles es que ese saber, trate del que se trate, ese saber no es más que una suplencia o un invento ante la no relación sexual, ante la ausencia del nudo de la relación sexual, ante la ausencia de la relación sexual escrita, ante un vacío. ¿Eh? Si la gente sabe, o si el ser hablante, tiene un saber allí, ese saber necesariamente es un saber que es suplencia o invento en la relación, en el lugar donde no hay saber, ¿sí? Donde no hay nudo. ¿Sí? Entonces ustedes van a encontrar en la página 56, como ven, la página 56, yo les dije, son grandes desarrollos, le iba a decir, no son desarrollos, son frasecitas, pero son frasecitas fatales. Son frasecitas que cada frasecita es un mundo.
Entonces van a encontrar en la página 56 que Lacan plantea que para coger hay un saber inconsciente masculino. Me tomo un mate. Un saber inconsciente masculino. Y esto nos lleva a plantear la posibilidad de que el saber inconsciente no sea unisex. ¿Sí? Para todos y cada uno de los seres parlantes. La posibilidad de que encontremos más de una lógica, y lo hago así con los deditos, hago las comillas, porque dijimos que hemos abandonado la lógica y sus relaciones de orden. ¿Eh? Tendría que haber dicho, a ver, para que quede mejor, la posibilidad de que encontremos más de una forma, más de un cruce, más de anudamiento cuando hablamos de saber inconsciente. ¿Sí? Porque dice, hay un saber inconsciente masculino. ¿No? Página 56. Ahora vamos a leer la frase. ¿Sí? Entonces, pensemos en la posibilidad de que puede haber más de una forma, cuando hablamos de saber inconsciente, la posibilidad de que algunos seres parlantes funcionen de una manera en el campo de los encuentros sexuales y que otros seres parlantes funcionen de una manera diferente. Estoy abriendo el tema. ¿Me hablas de saber inconsciente masculino? Quiere decir que hay otra cosa. Quiere decir que hay otra cosa. ¿Será que hay varias maneras? ¿Será que algunos seres hablantes funcionan de una manera y otros seres hablantes funcionan de otra manera? ¿Será que hay más de un funcionamiento posible en los seres parlantes? Me hago estas preguntas y se las hago a ustedes porque no todos estaban cuando hemos trabajado el seminario 20 y yo no les oculté que hay muchas maneras de leer esos encuentros entre los seres parlantes que se ubican en el lado izquierdo de la fórmula de la sexuación y los que se ubican del otro lado. Hay muchas maneras. Yo tenía una que decía, no es que unos funcionan así, otros funcionan así y se juntan. Yo decía, hay un punto donde todos funcionan de una manera y en algunos hay otras cosas. ¿Sí? En algunos es un poco diferentes. ¿Sí? Algunos se inscriben, porque en esa época era cuestión de inscripción en una función lógica. Algunos se inscriben totalmente dentro de esa función lógica, otros se inscriben, pero no todos, no todo en esa función lógica, lo que daba lugar a variaciones y la posibilidad de los encuentros. ¿Sí? La posibilidad de los encuentros. Entonces, yo les propongo en principio dejarlo abierto y ver dónde nos lleva. ¿Sí? Les propongo seguir hipótesis, sabedor o sabiendo que no todas las hipótesis van a ser desarrolladas de la misma manera. ¿Se acuerdan cuando yo les comenté al principio, cuando Lacan hablaba de la neurosis como un nudo olímpico? ¿Se acuerdan los primeros encuentros en la neurosis como nudo olímpico? Y después no siguió con eso. Y después no siguió con eso. Entonces hay cosas que lo tenemos que seguir y ver qué pasa, tratar de seguirlo de esta manera, con paciencia, y decir, bueno, arrancamos con un saber inconsciente masculino. ¿Sí? Página 56-57. Dice, si la ubican, o sea, debe estar por la parte de abajo de la página, porque dice así, cito, el saber masculino en el ser hablante es irremediablemente unario. ¿Sí? No es como dice así, es irremediablemente un andar. No es irremediablemente un heure.
no es un heure, es une heure. Yo no sé si en la versión que tienen ustedes dice un andar o dice un ario. Es un ario. ¿Sí? El saber masculino en el ser hablante es irremediablemente unario. Es corte que esboza un cierre, justamente el del punto de partida. No es su privilegio. No dice no es un privilegio. Dice no es su privilegio. Está hablando del saber inconsciente masculino, dice, es unario y no es su privilegio. Continúo. Está hablando del saber masculino en el ser hablante, está hablando de esto. Dice, parte, en el sentido de inicia, comienza, parte para cerrarse. Y es por no llegar que termina cerrándose sin advertirlo. Ese saber masculino en el ser hablante es el anillo de cinta, ¿no? O el redondel de cordel, es el anillo de cinta. Gira en círculos. En él hay lo unario, o tal vez tradujo, en él hay de lo uno. En él hay lo unario en el punto de partida. Está volviendo a decir, es irremediablemente unario. Ese saber masculino. ¿Sí? Hay de lo uno en el punto de partida como trazo o como rasgo que se repite sin contarse. Y por girar en círculos se cierra, incluso sin saber que hay tres anillos. Creo que dice, incluso sin saber que de anillos hay tres. Pero boludo, en castellano no hablamos así. Incluso sin saber que hay tres anillos. Este es nuestro saber masculino. Ahora vamos a comentar esta frase. Pero es nuestro saber masculino, que es, ya digo, una suplencia en el lugar donde no hay un saber de la relación sexual, donde no hay una relación sexual escrita. Es un invento, ¿no? Es una suplencia, este saber masculino. Tourner en rond, girar en círculos, en francés, literalmente es dar vueltas en círculo, pero en sentido figurado es no avanzar, no llegar a nada. Entonces es un saber, este saber masculino que Lacan dice, este saber no llega a nada, gira en círculos. ¿Sí? Vamos a comentarlo. ¿Sí? Bien. El saber inconsciente masculino en juego, en el ser hablante, según lo que venimos de leer, empieza con un corte. ¿Sí? Ser hablante, irremediablemente unario, es corte que esboza un cierre. Así empieza, es corte que esboza un cierre. ¿Sí? Empieza con un corte. Antes no había nada. Ahora apareció algo que marca la apertura. Ese algo es el uno del goce fálico. Es decir, este saber arranca con algo, arranca con la aparición del uno del goce fálico. Vamos despacito respecto de esta marca, de este trazo, porque sirve bien imaginarizarlo, este uno, el uno del goce fálico, como eso que los caballeros usan irremediablemente en el encuentro sexual. Si no usan eso, no son caballeros. Estamos hablando de lo que tienen entre las piernas, estamos hablando del pene, pero tratemos de imaginarlo no como un órgano biológico,
como a muro, como a muro. A ver, Eugenia, decime qué pensabas. Hola, ¿qué tal, Roberto? Hola. No, me quería acordar del 20, creo que era, cuando hablabas de que uno elige y se relaciona con su partener a través del objeto de la pulsión. Justamente de eso estamos hablando. Uno accede. Justamente de eso estamos hablando, solamente que este, en esas primeras clases, cuando Lacan presentaba lo que él llamaba la mure, el muro del objeto A, no hacía el nudo que les hice llegar por WhatsApp. ¿Eh? Pero estamos hablando justamente de eso. ¿Eh? Ese saber masculino en el lugar de la no inscripción, de la relación sexual, o en el lugar de la ausencia de nudo, de la no relación sexual, la ausencia de nudo de la relación sexual, estamos hablando justamente de eso, del goce fálico y su partener, el objeto A, que son las dos cositas que me olvidé de mandarles hoy, porque andaba medio afeminado, andaba medio con las trenzas. ¿Sí? Entonces, por eso no llega nada más allá del objeto A, pero lo vamos a ver. ¿Sí? Quería arrancar con este punto, que eso arranca con un corte. Eso empieza en algún momento. ¿Sí? En algún momento empieza. ¿En qué momento empieza? Empieza en el momento de la aparición del uno fálico, y decía, el uno fálico es eso que tienen los caballeros, pero en estado garrote, vamos a decirlo así, en estado garrote. Yo acá en la vereda del consultorio planté dos mandarinos, dos árboles de mandarina. Los planté hace como 20 años. Ahí están, ya son dos árboles. El mandarino es un árbol de ramas muy finitas y pero muy elásticas. O sea, jamás en la historia de la humanidad a alguien se le pudo haber ocurrido hacer un garrote hecho con ramas de mandarina, porque no serviría para nada. ¿Sí? Entonces, quería decirles que la aparición del uno fálico no es la aparición de eso como una ramita de mandarino. Ahí no tenemos uno fálico. Para uno fálico tiene que ser garrote, tiene que ser bastón de mando, del rey mono. ¿Sí? Tiene que ser un bastón, un palo. ¿Sí? Entonces, la aparición del uno fálico, uno a veces escucha en los consultorios ciertas quejas de mujeres, ciertas quejas femeninas sobre ese corte, sobre esa aparición, porque lo vi realmente como un corte, como una aparición muy abrupta, ¿sí? Como diciendo, ni la vi venir. Ni la vi venir, estaba haciendo la comida, que yo no la vi venir, no me imaginé que venía, que había aparecido el uno del goce fálico, estaba en cualquiera, y apareció el uno del goce fálico con sus exigencias. ¿Eh? Generalmente te dicen, yo para entrar en esa escena necesito ciertas transiciones, y parece que requieren ciertas transiciones que este saber masculino, nada de transiciones. O eso está o no está. Cuando no está, la máquina no funciona, pero cuando está, está. Y arrancó, y hubo un corte. Perdón que sea así gráfico, pero no estamos hablando tampoco de la crítica de la razón pura, estamos hablando de coger. Cuando Lacan dice, bueno, la gente coge de alguna manera. Entonces, este saber inconsciente, masculino, que está en el lugar de la falta de saber de la relación sexual, en el lugar de ese agujero, en este saber hay un corte en el cual hace de apertura y se cierra. Arranca y se cierra.
arranca y se cierra. Fíjense lo que es este saber, que es apertura-cierre, apertura-cierre, que se los voy a traducir como mete-saca, mete-saca, mete-saca. Qué gráfico que estoy siendo en relación al saber masculino, como invento en el lugar de la relación sexual que no hay. Mete, saca, mete, saca, mete, saca. Este es el saber inconsciente masculino, el del uno del goce fálico y su repetición, porque está hecho del uno y su repetición. ¿Sí? Es un saber que al ser parlante le sirve para empezar. ¿Sí? Y entre nosotros no es poco, porque lo que está por fuera de ese saber masculino tal vez ni sabe cómo empezar. Será lo monótono que ustedes quieran, será lo rústico que ustedes quieran, será lo cansador que ustedes quieran, lo abrupto que ustedes quieran y todo lo... Sí, pero el macho empieza por ahí. Y si no apareció el uno, no empieza. Y se angustia porque el uno podría llegar a no aparecer. ¿Pero por qué? Porque el saber inconsciente que tiene hecho de vecindades le dice, tiene que aparecer el uno fálico, el uno del goce fálico, que en el nudo que les mandé está entre la vecindad de lo simbólico y lo real. Lo tienen ahí el nudito que les mandé, mírenlo en el WhatsApp. Si lo miran en el WhatsApp, lo van a ver que está en la vecindad entre lo simbólico y lo real. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si lo que es no masculino sabe cómo empezar. Este tiene algo para empezar, empieza por acá, por esta parte. ¿Sí? Entonces sigo comentando esta frase. ¿Sí? Este saber masculino es irremediablemente unario, dice Lacan. No irremediablemente un error, ni irremediablemente un errar. No es ni un error, ni es ni un errar, es irremediablemente unario. Uno, machete, 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 garrote, 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 palo y a la bolsa, como decimos en Argentina. Palo y a la bolsa quiere decir hacer lo que tenés que hacer y ya está. Uno, garrote, garrote, machete, machete, uno, cetro, 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 amo. ¿Sí? El uno del goce fálico. Hay lo que hay que hacer y listo. Entonces, uno, porque es unario, y se acaba. Se termina, se eyacula, sin más. ¿Sí? Por eso Lacan dice, cito, da vueltas en círculo, es decir, no llega a ningún lugar. Da vueltas, acá lo tengo, el anillo es así, arranca, cierro, arranca, cierro, arranca, cierro, arranca, cierro. Uno. Después, depende de los barrios, los machos hacen comentarios, tiene que sonar como si estuvieses corriendo en chancleta, o sea, tiene que sonar así, o tiene lo que vos quieras, cosas burdas, chuscas y zafadas de los muchachos del barrio, pero están hablando de esto. Uno, palo y a la bolsa. ¿Sí? Se eyacula, da vueltas en círculo, es decir, no llega a ningún lado, no alcanza al otro goce, al goce del otro, no alcanza al goce femenino, no alcanza al partener, es el goce del idiota masturbándose, o dicho de otra manera, como decía Eugenia Betiana González, la licenciada, dicho de otra manera, su partener es un objeto inanimado, un fetiche. Uno, alrededor de este objeto imaginario, ese es su recorrido, apertura, cierre, y se acaba. Se agota,
sin llegar a ningún lado, sin llegar al otro goce, sin llegar al partener, o aceptando que su partener es un objeto inanimado. Le voy a pedir a Juan que suba al blog un texto que encontró Paula de Marco, que es de Sándor Ferenczi, Thalassa, un ensayo sobre la teoría de la genitalidad. Si mal no recuerdo, se llama así. Es un texto que hace décadas que no leo, y es un texto del cual ha sido una de las aplicaciones más del psicoanálisis más osadas en el campo de la lectura de los fenómenos humanos, ¿sí? Ferenczi pensaba que en estos estadios de desarrollo libidinal, ¿sí?, en estos estadios se llegaba a la genitalidad, pero la genitalidad era una cosa muy particular, ¿sí? La genitalidad no era la genitalidad en el sentido de usar el pito, de usar el órgano, de usar el uno del goce fálico. Había muchas cosas que rescataba Ferenczi. Yo me acuerdo cuando lo leí, dije, Lacan dice que es un delirio el libro de Ferenczi, pero a mí me pareció un delirio hermoso, ¿sí? Porque me acuerdo que en algún lugar Ferenczi dice, ¿vieron lo que nos pasa mirando el mar? ¿Vieron cuando uno se sienta a mirar el mar? Puede estar tomando una cerveza mirando el mar, o puede estar tomando un mate mirando el mar, y te produce algo, esa inmensidad, ¿no? Esa inmensidad líquida de lo que es el mar. Y Ferenczi agarra y dice, y acá se unen un montón de cosas, porque se une por un lado que el origen de la vida, el origen de eso que llamamos vida, que para Freud era eros, el origen, arrancó en el mar, ¿sí? O sea, hay algo en nosotros o algo de nosotros que nos une a eso, porque en eso está el origen de la vida. Y ni que hablar que la ontogénesis repite a la filogénesis, y entonces hemos nacido en un mar de líquido amniótico. Hemos nacido dentro de la panza de una señora en mitad del agua, y hay algo en lo genital que en lo que se juega una nostalgia de retorno a ese seno materno. Razón por la cual un ser hablante, diría Ferenczi, o a lo mejor no usaba esa palabra, en determinado momento siente una nostalgia de retornar ahí, entonces mete algo que lo representa a él en el cuerpo de una mujer queriendo llegar al seno materno, como un deseo de volver, ¿sí? Entonces Ferenczi dice, sí, pero ¿cómo esto sería imposible? Porque uno ya no puede respirar ahí, va a entrar y va a salir, va a entrar y va a salir, y va a entrar y va a salir. Es lo mismo que describe acá Lacan, pero con un delirio montado. Yo no les pido que lo lean, les pido que lo ojéenlo, porque hay delirios que son bellos, ¿sí? Un psicoanalista en la época que en nombre del psicoanálisis se escribían cosas muy divertidas, muy creativas, y que de alguna manera tienen que seguir estando, ¿sí? Entonces, ¿a dónde iba con esto? Que alcanza el objeto A, ¿sí? Termina, se cierra sin darse cuenta alrededor de ese objeto, ¿sí? Ahora bien, Dora y su carterita, o Manuela, y su masturbación con juguetes sexuales. Por eso les hice llegar de nuevo el video, no porque me guste la canción, no porque me guste la temática, porque la verdad es que no me gusta en lo más mínimo, pero a noticia algo, que eso no es, como decía la frase, no es su privilegio.
No vayan a pensar que es un privilegio de los muchachos. 1, 1, 1, 1. ¿Sí? 1, 1, 1 no es privilegio de los muchachos. Entonces, esa masturbación con juguetes sexuales nos muestran que ese saber es privilegio de ellos. Y acá te pongo ellos sí en sentido biológico. ¿Sí? Hay un ser hablante que de alguna manera también tiene 1, 1, 1, 1. Después cuando veamos las trenzas tenemos que ver cómo juntamos esto. Pero sí no podemos negar que hay un goce del 1, 1, un goce unario en personas con un soporte biológico femenino. ¿Ok? Entonces, sigo comentando la frase. Dice, ese saber masculino en el ser hablante es el anillo de cinta o el cordel o el redondel de cuerda. No se refiere a un anillo como registro, sino que se refiere al movimiento de cada ciclo, lo que yo hacía así, al movimiento de cada ciclo. No aprende nada, siempre hace lo mismo. Tiki, 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 siempre hace lo mismo. Le pueden decir, che, pero no es solo eso, che, pero hay otra cosa, che, pero es un saber que con cierta monotonía dice 1, 1, 1, 1. ¿Sí? No tiene progreso. No hay progreso ninguno. ¿Sí? Bien. Él, y ahora estoy hablando de un hombre, vamos a hablar de un macho. Él, ella, puede esperar. Estoy hablando de la escena sexual concreta. Vamos a suponer que no viene el rústico. No es que llega y la quiere poner. ¿No? Él puede esperar. Él puede retardar el asunto. Él puede hacer o decir cosas tiernas. Pero cuando el saber se pone en marcha es 1, 1, 1. Es decir, puede leer Baudelaire, puede decir cosas bonitas, puede traer regalitos, pero hay un momento en que se angustia si no es 1, 1, 1, 1. ¿Sí? 1, 1, 1, 1 y fin, como se dice ahora en Argentina. Hay unos personajes que dicen cosas y después dicen fin. Bueno, 1, 1, 1, 1, fin. Porque es un saber irremediablemente unario. ¿Sí? Entonces, ese saber implica que girando en círculos se cierra sin darse cuenta, sin saber que hay 3 anillos o redondeles de cuerda. ¿Sí? Quiero comentar esto. Se cierra sin saber que hay 3 anillos o redondeles de cuerda. ¿Por qué? Porque para coger este saber requiere de 3 cordeles, requiere de un nudo, y el nudo Borromeo no se hace sino de 3. Pero él no lo sabe. Él no sabe que es un nudo de 3. ¿Sí? El saber masculino concibe el acto como si con 2 redondeles, es decir, 2 registros, bastase. Desde la óptica del macho, vamos a decirlo así, desde la posición subjetiva del macho, bastan 2 redondeles, bastan 2 registros. Primero, un elemento simbólico en el que el ser hablante macho se apoya, y 2, su correlato de goce. Por eso yo ubicaba acá quiere decir en lo que les mandé, que es esto, que después de alguna manera lo vamos a poner en alguna imagen como para que la gente que no forma parte del grupo de WhatsApp también vea de qué estamos hablando. ¿Sí? Lo puse en la vecindad entre lo real y lo simbólico. El saber inconsciente masculino, que yo lo llamo el del macho, sea con el soporte biológico que sea, funciona como si bastase con 2 registros. Un simbólico, decía, en el que el ser hablante macho se sostiene, y su correlato de goce, 2 registros. ¿Sí? En realidad el nudo
El nudo que ubicamos en el agujero de la no relación sexual es siempre de 3, incluso para el macho. ¿Sí? Pero hay una parte de ese nudo de 3 que, por este saber masculino, el macho, o para el macho, hay una parte que queda absolutamente opaco. Hay una parte que queda absolutamente opaca para el macho. Fíjense que si él tiene un saber unario que se da en la aparición del goce fálico, el uno del goce fálico, y que tiene su partener como objeto A, el cruce imaginario real, que es el del otro goce, eso de eso él no va a saber nada. No sabe nada, porque lo que él encuentra en la máquina del macho, es goce fálico objeto A. Entonces alguien le puede decir, no, pero mira que hay otro goce que tiene que ver con un cruce imaginario real. Y el macho dice, ¿de qué estás hablando? Si acá es 1, 1, 1, 1, 1, 1, fin. ¿Sí? Entonces, decía, hay una parte de este nudo de 3, especialmente una vecindad de este nudo de 3, ¿sí? Que por este saber masculino al macho le queda absolutamente opaca. ¿Sí? Este recorrido, el del uno fálico, se cierra a nivel del objeto A, causa del deseo, que es el partener del goce fálico, que el macho va a buscar al campo del otro. El macho lo busca en el campo del otro y se relaciona con eso. No se relaciona ni con mujeres, ni con hombres, se relaciona con objeto A. ¿Sí? Lo va a buscar al campo del otro, en la escena sexual concreta o en la escena sexual fantaseada. No se masturba pensando en Baudelaire, en Mallarmé, en Orozco. Se fantasea con objeto A. ¿Sí? Entonces, el goce orgásmico se cierra, se obtura en ese recorrido. ¿Sí? Ese saber masculino guión macho no ubica nada más allá, nada. Nada. ¿Sí? Entonces les propongo volver al nudo, les pido que vayamos despacio y les pido que nos banquemos hipótesis que luego quizá las descartemos. ¿Sí? Tenemos un redondel, que es el que yo les mandé, el que dice S mayúscula, que es lo simbólico. ¿Ok? Tenemos 3 redondeles anudados de manera borromea, lo simbólico, lo imaginario y lo real. Entonces tenemos un redondel, lo simbólico, y que yo les propongo ubicar ahí en términos de la langue. ¿Sí? A nivel de unos aguijonazos, a nivel de una inyección de goce o de una serie de inyecciones de goce que impactan en el cuerpo como sustancia gozante. Y ahí pongo el anillo real. ¿Se entiende? Hemos hecho, lo pongo y hay una vecindad entre ellos, entre la langue y el cuerpo como instancia gozante, como sustancia gozante, como lugar de recepción de esos aguijonazos. Si a eso le avecino, si a eso lo pongo en vecindad con un sentido, con una porción de lo imaginario, que acá ubicamos en la vecindad entre lo simbólico y lo imaginario, si a eso lo avecino, puedo armar un saber hecho de vecindades que articulan, que sostienen el goce fálico en la vecindad entre lo simbólico y lo real. ¿Se entiende? ¿Qué hice? Aveciné. Y sí, Roberto, vos avecinate, pero el goce del otro no lo pusiste vecino. No, no se conocen, no lo conoce. ¿Sí? Con una vecindad simbólico-real y con una vecindad imaginario-simbólica, el tipo puede armarse una maquinita. ¿Sí?
Y el macho va a tener un saber hacer, en el agujero de la no relación sexual. ¿Sí? El asunto, como les decía, es que para este saber queda bloqueada toda esa dimensión de vecindad imaginario real, que es la que ubicamos el goce del otro, el otro goce. ¿Sí? Entonces, en la vecindad de lo simbólico con lo real, encontramos algo cefálico, y en la vecindad de lo simbólico con lo imaginario encontramos el sentido. Y si lo piensan bien, o por lo menos si lo piensan con cierta apertura, no sé si bien, pero si lo piensan, este saber inconsciente masculino es el inconsciente freudiano. Si uno lo mira así, este es el inconsciente freudiano, el del sentido sexual y el falocentrismo, y la mujer con su erogeneidad clitoridiana y la vagina heredera de esa erogeneidad. Si ustedes lo miran bien, dicen, bueno, ¿qué es esto? Es el goce fálico, el falocentrismo, el sentido sexual de los síntomas. Este es el inconsciente puesto en nudo, puesto en nudo, pero una parte. Es como si yo le dijese, mira, el inconsciente freudiano, Freud era tan falocéntrico, era tan macho, que el inconsciente lo tuvo que concebir así, como un inconsciente masculino. Ahora le quedaron unas cuantas cosas afuera. Le quedaron unas cuantas cosas afuera, no me quiero meter en esto, pero si es un cruce entre imaginario y real, no va a tener simbólico. Y si no tiene simbólico, no va a tener elementos, no va a tener inscripción en lo inconsciente tal como conocíamos a lo inconsciente. No va a ser analizable, va a ser inanalizable. Freud no encontró algo, pues bien, porque no tenía inscripción simbólica. Y es todo lo que estuvimos trabajando en el seminario 20. Ese goce místico que no tiene significante, que no tiene palabra, que, bueno, acá lo vemos. ¿Sí? Y entonces como Lacan dice, sí, pero esto también forma parte del encuentro entre los seres parlantes sexuados. Dice, bueno, esto hay que darle un lugar. Pero Freud no lo hubiese encontrado, porque eso no tenía inscripción, porque acá es una vecindad imaginario real. ¿Ok? Bien, vamos despacio. Uno lo encararía a Freud y le diría, che, ¿hay otro goce que no sea el que vos trabajaste, el goce fálico? Y Freud diría, de ninguna manera. No hay otro. ¿Eh? Son esas frases que cuando hicimos el 20 tanto había que darles vuelta, cuando decía una mujer solo se analiza como madre. No sé si recuerdan esa frase. Estamos hablando de eso. ¿Eh? ¿Cómo podés analizar algo que no tiene inscripción? Ah, bueno, pero si es madre, sí tiene inscripción porque está el falo, porque ya está en una relación, entonces ya algo se va a inscribir ahí, entonces ella se puede escribir toda, no toda, sí, bueno, pero algo que tenga algún tipo de inscripción. ¿Sí? Entonces, para Freud no hay otro saber inconsciente que no sea este. No hay otro saber inconsciente que no sea este. Incluso hasta podríamos hacer funcionar este saber más allá del principio del placer. Uno dice, es el inconsciente, el primer inconsciente freudiano. Los síntomas tienen sentido sexual, ¿sí? Y hay una concepción falocéntrica de lo que es lo inconsciente. Pero uno podría incluso llevar o hacer llegar esto más allá del principio del placer. Porque el goce que se produce en la vecindad de lo simbólico y lo real, en la vecindad de lo simbólico y lo real, por más que escribí otra cosa, no es lo que escribí, es lo que digo, se repite como un mecanismo ciego que según Freud te puede llevar a la muerte.
Este goce fálico se caracteriza por su repetición. En ese sentido, a mí me gustaría que este goce fálico uno acentúe la parte donde se pierde antes de llegar a algo. Me gustaría que acentuemos esa parte, porque si no, ustedes pueden llegar a creer que el macho, cuando el macho cuenta, dice ayer a la noche 3, ayer a la noche 4, y uno dice 4 es mejor que 3, y 5 es mejor que 4, se equivoca. Si hubo 4 es porque con 3 no alcanzó. Y si hubo 3 es porque con 2 no alcanzó. Y si hubo 2 es porque con 1 no alcanzó. Porque cuando alcanza, se va a dormir. Es una manera diferente de leer la cosa. Es una manera diferente. El goce fálico tenemos que pensarlo siempre en relación a una repetición y a una pérdida. Hay algo que se le pierde, porque sale a buscarlo y se le pierde, se agota en el camino. Es Aquiles que nunca alcanza la tortuga. No sé si recuerdan aquellos encuentros, ¿no? Que yo hablaba de un Aquiles pedófilo. No, pedófilo no. Ese es nuestro... Bueno, pedófilo es alguna cosa de algunos políticos argentinos. Decía zoofílico, el Aquiles zoofílico que iba a alcanzar a la tortuga y nunca la alcanzaba. ¿Sí? Siempre un factor de repetición y un factor de pérdida. ¿Sí? Para ver esta parte de lo que es el saber masculino. ¿Sí? Acá estamos trabajando, no estamos trabajando, pues no se los propuse trabajar a ese nivel, a nivel de lo que sería una repetición, una compulsión de repetición que te lleva a la muerte, en la vecindad entre lo simbólico y lo real, sino que acá lo estamos trabajando a nivel de lo que los franceses llaman la petite mort, que es una manera en que ellos denominan el orgasmo. ¿Sí? La petite mort, el orgasmo, el clímax, ¿sí? El goce orgásmico. ¿Sí? Es una expresión con una larga historia en la poesía, una larga historia en la poesía sobre el erotismo, incluso con el misticismo, ¿sí? La petite mort, que alude a una pérdida de la conciencia en el momento del orgasmo, a una suspensión del sujeto o disolución del yo, a una experiencia de límite entre placer y aniquilación que se puede situar en el trance místico. Por eso hoy nombré tantas veces a Baudelaire, a Gautier, a Verlaine, porque son tipos que en la historia, ya desde el siglo XVI, desde el siglo XVII, que han trabajado esta versión de la petite mort, que es para nosotros el orgasmo. Te traje esto no por una cuestión literaria, sino porque es en el seminario de la lógica del fantasma, donde Lacan trabaja esta maquinita, que es el saber masculino. ¿Sí? Y esto nos deja, yo termino acá, esto nos deja abierta la puerta para preguntarnos ¿qué hace una mujer con esto? ¿Sí? Primero tenemos que tratar de pensar qué es una mujer. Lacan dice, la mujer no existe, pero hay mujeres. Afortunadamente hay mujeres. ¿Sí? Y se nos arma el lío, porque Manuela es una mujer. A lo mejor la parte que canta o lo que muestra no es la parte más mujer de lo que es una mujer, pero nadie puede negar que es una mujer. Así que les propongo que la próxima vez que nos encontremos trabajemos la posibilidad que tiene una mujer de hacer trenzas. Bien, yo voy a dejar acá si hay preguntas, si hay comentarios. Este es un buen momento, si no, como siempre, haremos en otro momento.
Bien. Gente, bueno, quedamos para, creo que es el segundo del mes que viene, porque hay quinto miércoles, o sea, vamos a, creo que 3 semanas para que nos volvamos a ver. Les mando un beso y nos vemos. Gracias. Chao, Roberto. Adeu.